Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que el día de ayer hemos celebrado 2 años de la traición más importante del siglo XXI en lo que se refiere al gobierno de Ecuador. Hace 2 años se nos prometía el oro y el moro, el rato de la posesión, y en ese momento Lenin Moreno señalaba que Rafael Correa era el mejor presidente del mundo y que él gobernaría por 2 años y después de eso inclusive se iría para que él pueda retornar y todo lo demás. ¿Cómo nos engañó? ¿Y cómo llegó a ser posible que 50 asambleístas de los 75 de Alianza País también traicionaran? ¿Y cómo fue posible que también traicionaran alcaldes y prefectos? Como el 24 de mayo del 2017, Ecuador presenció a través de todos los canales y el mundo entero, Latinoamérica entera, presenció la doble moral de Alianza País. ¿Cómo se llegó a construir un partido que se convirtió en un nido de traidores? ¿Cómo fue posible que Rafael Correa en 10 años no se hubiera dado cuenta de quién era Lenin Moreno? ¿Cómo fue posible que no se diera cuenta quiénes eran los asambleístas que él patrocinaba? ¿Cómo fue posible que no se diera cuenta quiénes eran los alcaldes que 2 años antes él patrocinó? ¿Cómo llegamos al punto en que teníamos un país de gente deshonesta? Cuando Rafael Correa gobernaba, la frase más importante que repetíamos en todas las reuniones es: los honestos somos más. ¿Cómo fue posible que en realidad lo que sucedía era que los deshonestos, los traidores, eran más? Este increíble fenómeno político que pocas veces sucede en América Latina, que un presidente llegue y traicione, que los asambleístas que llegan con él también traicionen, y que los alcaldes que 2 años antes fueron patrocinados por el presidente y llegaron a ese cargo, también lo traicionan. Lo mismo que los prefectos. ¿A qué se pudo deber este fenómeno único en la historia del Ecuador? Es indudable que nos revela una particularidad que, por cierto, nos estigmatiza a los que somos la gente de la sierra ecuatoriana. Hemos vivido el mundo de la hipocresía. El mundo de la sierra ha sido un mundo sometido a la religión católica, y en ese mundo de la religión católica se vivía todo lo que es la doble moral. Nos enseñaron a vivir la doble moral. ¿Cómo nos enseñaron a vivir la doble moral? Cuando los conquistadores españoles llegaron, nos hicieron creer que Cristo era el sol, pero convertido en ser humano. Y los indígenas por eso lo aceptaron. Y que la tierra estaba representada por la Virgen María. Desde ese momento, esto que se llama, esta forma de interpretar la realidad, cambiando y deformando lo que eran los conceptos propios de las religiones indígenas, dio paso a un segundo fenómeno: la educación, que fue un fenómeno que no se dio en Estados Unidos y en otros países del norte de Europa. La educación católica se apropió de todo un sistema, y este sistema latinoamericano, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, tenía detrás la enseñanza del temor a Dios, que en realidad no era la enseñanza del temor a Dios,
era la enseñanza del temor a la Santa y Santísima Inquisición. Y este temor a la Santísima Inquisición, que era sacerdotes entrenados para torturar a los seres humanos y hacerles y obligarles a confesar que eran idólatras, que eran brujos, y con esa manera perseguirlos, matarlos y hostigarlos, y hacerles creer al pueblo que ciertas cosas que eran tradiciones en ellos se convertían en idolatrías y les convertía a ellos en individuos enemigos de Dios. Así se vivió una doble moral de un país donde España, donde la peste había convertido a los cuerpos en algo horrible, la peste bubónica, la varicela, la viruela, llenos de llagas, y por eso se hizo necesario el uso de la ropa desde apenas dejándose prácticamente ver la cara, porque lo demás servía para esconder las llagas de la peste. Llegan a un continente donde la gente no tiene ningún problema en lucir el cuerpo desnudo, y donde la desnudez servía para revelar si el individuo era sano o enfermo. Cuando llegan los españoles trayendo sus pestes, no solamente que traen las pestes, y a las pestes les dan una interpretación especial. Como eran la mayor parte los indígenas los que morían, les enseñan a los indígenas que las pestes eran un castigo divino por andar desnudos, un castigo divino por su sexualidad, porque cuando los españoles llegaron acá, el orgasmo estaba prohibido en las mujeres. Recordemos que María era considerada inmaculada, e inmaculada quería decir que nunca había sentido el placer del orgasmo. Eso se inculcó y se creó una doble moral, donde las mujeres, especialmente indígenas, jamás podían confesar que habían sentido placer, y era obligatorio confesarse. Y los confesionarios se convirtieron en el sistema de espionaje y de control. La gente en el confesionario denunciaba, como si fuera la KGB en Rusia, a su hijo, a su hermano, a su amigo, a su pariente, y de esa manera se animaba la persecución. Este fue la ética y la moral. Cuando llegamos al año 2020 y al 2019, y en el 24 de mayo, discurso del presidente, encontramos que el presidente en el Parlamento Nacional y en la Asamblea Nacional Constituyente pone en un segmento del auditorio a los curas con sus trajes más solemnes, con sus togas rojas de obispo, y del otro lado a los militares. Nos recuerda lo que fue el Ecuador antes del siglo XX, cuando todo era la Iglesia Católica, era la que decida, la que admitía, la que permitía la posesión del presidente. Este hecho, que empezó en 1830, cuando tuvimos los primeros presidentes, se había postergado y se había prácticamente olvidado desde la Revolución Liberal. Cae la Revolución Liberal porque el Estado se convierte en laico y se separa el Estado de la Iglesia. Y entonces en ese momento Eloy Alfaro era considerado el mismísimo hijo del diablo, porque les quitó a la Iglesia la educación, el control de la salud y el control de las tierras. Eran propietarios del 75% de las tierras fértiles y cultivables de la sierra, que las obtenían mediante las entregas de los muertos, porque para poder morirse y no ir al infierno, les pedían a los moribundos que entregaran parte de sus tierras a la Iglesia a cambio de una posesión cercana al santo o al Dios de su devoción. Este sistema nos dejó un ejército que es el que tenemos nuevamente omnipresente en este discurso de Lenín Moreno,
respaldado por la embajada norteamericana que llega a visitarle a Lenin Moreno con dos altísimos funcionarios de Estado poco antes de su discurso. Y el embajador norteamericano, a diferencia de todos los demás embajadores y de todos los que hacen diplomacia en el Ecuador, llega y no se saca el sombrero delante de Lenin Moreno. En su oficina sigue con el sombrero puesto, que en la diplomacia significa: yo soy el amo y patrón, usted es el subordinado, usted se saca el sombrero ante mí, yo no me saco el sombrero ante usted, señor presidente Lenin Moreno, le dice el embajador de los Estados Unidos. Y luego, en la posesión, los militares que se entrenan desde que Estados Unidos nos gobierna como colonia, como patio trasero, para matar ecuatorianos, no para defendernos de los peruanos o de los colombianos o de otro país, porque esa ha sido la principal función. Hacen su presencia indicando que no lo van a recibir a Rafael Correa, porque si Rafael Correa regresa, va a suceder lo que sucedió en Honduras, que el ejército lo va a poner fuera de juego. Y va a suceder lo mismo que sucedió en Paraguay, que el ejército le va a poner fuera de juego. Porque el ejército, estos ejércitos de nosotros como patio trasero, manejados ahora nuevamente por los Estados Unidos, somos individuos que pagamos, alimentamos a nuestros soldados, a nuestros oficiales, a nuestros generales, les damos pensión vitalicia, les equipamos y todo, no para que nos defiendan. Por eso se dice, los militares ecuatorianos son individuos a los que engordamos en tiempo de paz y defendemos en tiempo de guerra. Cuando hay guerras, nosotros salimos a defenderlos a los soldados, no ellos a nosotros. Esto es lo que hemos visto en este discurso lleno de engaños nuevamente, donde se repitió el engaño como una verborrea interminable de promesas y de cosas indemostrables, de que habían escuelas, que habían créditos, que habían favorecido a grupos sociales, todo eso, nada concreto, nada real, todo un discurso que pretendía, entre la rabia, la intimidación de un paralítico, al cual cualquiera le puede derrotar físicamente de manera presencial, amparado en el poder, se convierte en una amenaza para todos los ecuatorianos. Muchas gracias.